Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Hoy vamos a sumergirnos en un universo que ha conquistado corazones en todo el planeta, un universo lleno de pasión, intriga, drama y romances prohibidos, las series turcas. Prepárense porque les tengo una selección de joyas ocultas que les van a volar la cabeza. Si son como yo y aman las historias que te atrapan desde el primer minuto, que te hacen reír, llorar y hasta gritarle a la pantalla, entonces están en el lugar correcto. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si aman las series turcas tanto como yo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y, por supuesto, dejen su like si les emociona la idea de descubrir estas maravillas. ¡Vamos allá! Empezamos con una serie que, si bien quizás ya la hayan escuchado mencionar, merece toda la atención del mundo por su originalidad y su capacidad de romper esquemas, Ethos. Esta producción de Netflix es un auténtico choque cultural que te dejará pensando durante días. Nos adentramos en la vida de un grupo de personas de diferentes orígenes y creencias en Estambul. Una psicóloga moderna y secular comienza a tratar a una paciente que viene de una comunidad religiosa conservadora. A partir de ahí, vemos cómo sus vidas se entrelazan y cómo sus prejuicios y convicciones se ponen a prueba. Ethos es una serie inteligente, provocadora y sumamente adictiva que te hará reflexionar sobre la identidad, la religión, la modernidad y la tolerancia. Lo que la hace tan especial es que no toma partido por ninguna postura, sino que te presenta una visión compleja y matizada de la sociedad turca actual. Prepárense para un viaje introspectivo y lleno de sorpresas. Ethos no es solo una serie más, es una ventana a la compleja realidad turca, donde conviven la tradición y la modernidad, la fe y la razón. La serie, creada por Berkun Oya, se aleja de los clichés y estereotipos que a menudo encontramos en las representaciones de la cultura turca. En cambio, nos ofrece una visión honesta y multifacética de la vida de sus personajes, con sus contradicciones, sus miedos y sus esperanzas. Merim, la paciente de la psicóloga Peri, es un ejemplo perfecto de esta complejidad. Criada en una familia religiosa conservadora, Merim se siente atrapada entre sus valores tradicionales y sus deseos de libertad y autonomía. A través de sus sesiones con Peri, Merim comienza a cuestionar sus creencias y a explorar nuevas perspectivas. Peri, por su parte, también se ve desafiada por la cosmovisión de Merim, lo que la obliga a confrontar sus propios prejuicios y a replantearse su propia identidad. La serie teje hábilmente las historias de otros personajes, como Yasin, el hermano de Merim, un hombre atormentado por sus propios demonios, y Ruiye, una mujer misteriosa que parece tener una conexión con el pasado. A medida que la trama avanza, las vidas de estos personajes se entrelazan de manera inesperada, revelando secretos y verdades ocultas. La fotografía de Ethos es otro de sus puntos fuertes. Los escenarios de Estambul, desde los barrios más modernos hasta los más tradicionales, se convierten en personajes en sí mismos, reflejando la diversidad y el dinamismo de la ciudad. La banda sonora, con sus melodías melancólicas y evocadoras, complementa a la perfección la atmósfera de la serie. En definitiva, Ethos es una serie que te invita a reflexionar sobre el mundo que te rodea y a cuestionar tus propias creencias. Es una experiencia cinematográfica que te dejará pensando durante días y que te hará apreciar la riqueza y la complejidad de la cultura turca. Ahora, si lo que buscan es una dosis de suspenso y misterio con un toque sobrenatural, les recomiendo Atille. Esta serie, también de Netflix, nos cuenta la historia de una joven y talentosa pintora en Estambul que comienza a tener visiones relacionadas con un antiguo sitio arqueológico en Göbekli Tepe, uno de los lugares más misteriosos y fascinantes del mundo. A medida que Atille profundiza en estas visiones, descubre secretos sobre su pasado, su familia y su destino. Atille es una serie visualmente impactante con una banda sonora envolvente y una trama que te mantiene al borde del asiento. Además, explora temas como la conexión con la naturaleza, la espiritualidad y la búsqueda del sentido de la vida. Es una serie que te dejará pensando en el poder de las energías ancestrales y en cómo el pasado puede influir en nuestro presente. Atille, cuyo título original es The Gift, te sumerge en un mundo donde la ciencia y la espiritualidad se entrelazan de manera fascinante. Atille, interpretada magistralmente por Beren Saat, es una joven artista que lleva una vida aparentemente normal en Estambul. Sin embargo, sus visiones y el descubrimiento de un símbolo ancestral en Göbekli Tepe la llevan a cuestionar todo lo que creía saber sobre sí misma y sobre el mundo. Göbekli Tepe, un sitio arqueológico ubicado en el sureste de Turquía,
es considerado uno de los lugares más antiguos y misteriosos del mundo. Sus estructuras megalíticas, que datan de hace más de 11.000 años, desafían nuestra comprensión de la historia y la evolución de la civilización humana. La serie aprovecha al máximo la atmósfera enigmática de este lugar, convirtiéndolo en un personaje clave de la trama. A medida que Atille investiga sus visiones y su conexión con Göbekli Tepe, se encuentra con Eren, un arqueólogo que también está fascinado por el sitio. Juntos, Atille y Eren se embarcan en un viaje de descubrimiento que los lleva a explorar no solo los secretos del pasado, sino también los misterios de sus propias almas. La serie explora temas como la reencarnación, la conexión con la naturaleza, la importancia de la memoria ancestral y el poder de la intuición. La fotografía de Atille es impresionante, con paisajes espectaculares de Turquía y una iluminación que crea una atmósfera de misterio y suspense. La banda sonora, compuesta por Özgür Buldak, es otro de los puntos fuertes de la serie. Sus melodías evocadoras y enigmáticas complementan a la perfección la trama y te sumergen en el mundo de Atille. Si te gustan las series que te hacen pensar y que te transportan a lugares desconocidos, Atille es una opción perfecta. Es una serie que te dejará reflexionando sobre el poder de las energías ancestrales y sobre la importancia de conectar con nuestras raíces. Cambiando un poco de género pero manteniendo la calidad, les traigo Sasillet, o Persona en español. Esta serie es un thriller psicológico protagonizado por Haluk Bilginer, un actorazo que ganó el premio Emmy por su actuación en esta serie. La historia se centra en Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Aga decide aprovechar su condición para cometer una serie de asesinatos de criminales que en el pasado quedaron impunes. Al mismo tiempo, una joven policía llamada Nebra Elmas está investigando estos crímenes y comienza a sospechar de Aga. Sasillet es una serie brillante con una trama intrincada y personajes complejos. Explora temas como la justicia, la venganza, la moralidad y la memoria. La actuación de Haluk Bilginer es simplemente magistral y te hará sentir empatía por un personaje que, a pesar de sus actos, es profundamente humano. Prepárense para un viaje oscuro y perturbador, pero también sumamente gratificante. Sasillet, que se traduce literalmente como Persona, es una obra maestra del suspense psicológico que te atrapa desde el primer minuto. La serie, escrita por Hakan Günday y dirigida por Onur Sailak, nos presenta a Aga Beyolu, un hombre aparentemente común que es diagnosticado con Alzheimer. A medida que la enfermedad avanza, Aga se da cuenta de que está perdiendo la memoria, pero también descubre una nueva libertad, la de actuar sin las restricciones de la conciencia. Aga decide utilizar su condición para llevar a cabo una venganza largamente planeada contra los criminales que escaparon a la justicia en el pasado. Al mismo tiempo, Nebra Elmas, una joven policía que lucha contra la corrupción y el machismo en su departamento, se encarga de investigar los asesinatos. Nebra es una mujer fuerte e independiente que no se deja intimidar por nadie. A medida que profundiza en la investigación, comienza a sospechar de Aga y se da cuenta de que está lidiando con un caso mucho más complejo de lo que imaginaba. Haluk Bilginer, en el papel de Aga Beyolu, ofrece una actuación sublime. Su interpretación es tan convincente que te hace sentir empatía por un personaje que, a pesar de cometer actos atroces, es profundamente humano. La serie explora temas como la justicia, la venganza, la moralidad, la memoria y la impunidad. La trama está llena de giros inesperados y te mantiene al borde del asiento hasta el final. La fotografía de Sasillet es oscura y sombría, reflejando la atmósfera de desesperación y venganza que impregna la serie. La banda sonora, compuesta por Guro Natkut, es otro de los puntos fuertes de la serie. Sus melodías melancólicas y evocadoras complementan a la perfección la trama y te sumergen en el mundo de Aga Beyolu. Sasillet es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre los límites de la justicia. Es una experiencia cinematográfica que te dejará marcado y que te hará apreciar el talento de Haluk Bilginer. Si lo que buscan es una historia de amor intensa y llena de obstáculos, les recomiendo Silla Bellazask o Amor en blanco y negro. Esta serie nos cuenta la historia de Asl, una joven doctora idealista que se cruza en el camino de Ferhat, un sicario frío y despiadado. Asl se ve obligada a operar a un hombre al que Ferhat ha herido, y a partir de ahí, sus vidas quedan entrelazadas de una manera inesperada. Ferhat, para protegerla, la obliga a casarse con él. A pesar de sus diferencias y del mundo oscuro en el que Ferhat se mueve, Asl y él comienzan a sentir una atracción irresistible.
Siyabe Yazask es una serie con una química explosiva entre los protagonistas, una trama llena de giros inesperados y una atmósfera de peligro constante. Es una historia de amor que te hará creer en el poder de la redención y en cómo el amor puede florecer incluso en los lugares más oscuros. Siyabe Yazask, que significa amor en blanco y negro, es una serie que te robará el corazón con su historia de amor improbable y su atmósfera de suspense. La serie nos presenta a Asl, una joven doctora que dedica su vida a salvar a los demás. Asl es una mujer idealista y compasiva que cree en el poder del amor y la bondad. Ferhat, por otro lado, es un sicario frío y despiadado que trabaja para su tío, Namke-Miran, un poderoso criminal. Ferhat es un hombre atormentado por su pasado y que ha perdido la fe en la humanidad. El destino une a Asl y Ferhat de una manera inesperada. Asl se ve obligada a operar a un hombre al que Ferhat ha herido, y a partir de ahí, sus vidas quedan entrelazadas para siempre. Para proteger a Asl, Ferhat la obliga a casarse con él. Asl se siente atrapada y aterrorizada, pero poco a poco comienza a descubrir la humanidad que se esconde detrás de la máscara de Ferhat. A pesar de sus diferencias y del mundo oscuro en el que Ferhat se mueve, Asl y él comienzan a sentir una atracción irresistible. La química entre los protagonistas, Birce Akalay y Ibrahim Zelikkol, es explosiva. Su actuación es tan convincente que te hace creer en la posibilidad de que dos personas tan diferentes puedan encontrar el amor. Siyabe Yazask es una serie llena de giros inesperados y de momentos de tensión que te mantienen al borde del asiento. La trama explora temas como el amor, la redención, la venganza y la lucha entre el bien y el mal. La fotografía de la serie es elegante y sofisticada, con una iluminación que crea una atmósfera de misterio y romance. La banda sonora, compuesta por Ilday Gurgen, es otro de los puntos fuertes de la serie. Sus melodías románticas y melancólicas complementan a la perfección la trama y te sumergen en el mundo de Asl y Ferhat. Si te gustan las historias de amor intensas y llenas de obstáculos, Siyabe Yazask es una opción perfecta. Es una serie que te hará creer en el poder del amor y en la posibilidad de la redención. Ahora, para los que disfrutan de las historias de época con toques de drama y romance, les recomiendo Mutesim Yzyl, o El siglo magnífico. Esta serie histórica narra la vida de Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Mutesim Yzyl es una serie visualmente espectacular, con un vestuario y una ambientación impresionantes. La trama está llena de intrigas palaciegas, luchas de poder, romances prohibidos y momentos épicos. Es una serie que te transportará a un mundo fascinante y te hará conocer más sobre la historia del Imperio Otomano. Eso sí, prepárense para muchos episodios, porque esta serie es larga, pero vale la pena cada minuto. Mutesim Yzyl, que significa El siglo magnífico, es una superproducción turca que te transporta al corazón del Imperio Otomano en el siglo XVI. La serie narra la vida de Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos y carismáticos de la historia otomana, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava de origen ucraniano que se convirtió en su esposa y consejera. Mutesim Yzyl es una serie visualmente espectacular, con un vestuario y una ambientación impresionantes. Los palacios, los jardines, los trajes, las joyas, todo está recreado con un lujo y un detalle asombrosos. La serie te sumerge en un mundo de intrigas palaciegas, luchas de poder, romances prohibidos y momentos épicos. La trama está llena de giros inesperados y te mantiene al borde del asiento durante los 139 episodios. La serie también te permite conocer más sobre la historia del Imperio Otomano, su cultura, sus costumbres y sus tradiciones. La relación entre Solimán y Hürrem es el eje central de la serie. Hürrem es una mujer inteligente, ambiciosa y astuta que sabe cómo manipular a Solimán para conseguir sus objetivos. A pesar de sus diferencias, Solimán y Hürrem se aman profundamente y se apoyan mutuamente en la lucha por el poder. La actuación de los protagonistas, Ali Tergenk y Mary Muzerli, es magistral. Su interpretación es tan convincente que te hace sentir como si estuvieras viviendo en el siglo XVI. Mutesim Yzyl es una serie que te enganchará desde el primer episodio y que te hará pasar horas de entretenimiento. Es una experiencia cinematográfica que te transportará a un mundo fascinante y que te hará conocer más sobre la historia del Imperio Otomano. Y para finalizar, les tengo una serie que combina drama familiar, romance y un toque de comedia, Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador. Esta serie nos cuenta la historia de Sanem,
una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un día, decide buscar trabajo en una agencia de publicidad donde trabaja su hermana mayor. Allí conoce a Kan, un fotógrafo aventurero y carismático. Entre Sanem y Kan surge una atracción instantánea, pero su relación se ve complicada por malentendidos, rivalidades y secretos del pasado. Erkenci-Kuş es una serie ligera y entretenida, con personajes entrañables y una química arrolladora entre los protagonistas. Es perfecta para relajarse y disfrutar de una historia de amor dulce y divertida. Además, los paisajes de Estambul son simplemente espectaculares. Erkenci-Kuş, que significa pájaro madrugador, es una comedia romántica que te hará reír, suspirar y soñar. La serie nos presenta a Sanem Aydın, una joven soñadora y espontánea que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Sanem es una chica alegre y optimista que tiene una gran imaginación y un espíritu aventurero. Un día, Sanem decide buscar trabajo en la agencia de publicidad donde trabaja su hermana mayor, Leila. Allí conoce a Kan Divit, un fotógrafo famoso, aventurero y carismático que regresa a Estambul para dirigir la agencia de su padre. Entre Sanem y Kan surge una atracción instantánea, pero su relación se ve complicada por malentendidos, rivalidades y secretos del pasado. Erkenci-Kuş es una serie ligera y entretenida, con personajes entrañables y una química arrolladora entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. La serie te transporta a un mundo de ensueño donde el amor es posible y donde los sueños se hacen realidad. La trama está llena de momentos divertidos y románticos que te harán sonreír y sentirte bien. La fotografía de la serie es colorida y vibrante con paisajes espectaculares de Estambul y de la costa turca. La banda sonora, compuesta por Cem Tuncer, Ercüment Orkut y Artel Bran, es otro de los puntos fuertes de la serie. Sus melodías alegres y pegadizas complementan a la perfección la trama y te sumergen en el mundo de Sanem y Kan. Erkenci-Kuş es una serie perfecta para relajarse y disfrutar de una historia de amor dulce y divertida. Es una serie que te hará creer en el poder del amor y en la posibilidad de encontrar la felicidad. Y eso es todo por hoy, mis queridos seriefilos. Espero que esta selección de series turcas secretas les haya abierto el apetito y que se animen a descubrir estas joyas ocultas. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas increíbles que existen, así que los invito a explorar y a encontrar sus propias favoritas. Para resumir, hoy les recomendé Ethos, una serie provocadora sobre choque cultural, Atille, un thriller sobrenatural lleno de misterio, Sasiyet, un thriller psicológico brillante con una actuación magistral, Silla Bellazask, una historia de amor intensa y llena de obstáculos, Mutesem YZYL, un drama histórico épico y visualmente impresionante y Erkenci-Kuş, una comedia romántica ligera y divertida. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus recomendaciones y opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos seriefilos y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.